¿Qué sectores y empleos se ven más impactados por las tecnologías que están revolucionando el mercado de trabajo? ¿De qué manera encara Uruguay el desafío que se viene? ¿Cómo se está reflexionando sobre estas perspectivas en las empresas, en los sindicatos, en el gobierno? Por ahí sigue la mesa del futuro de esta mañana. Nos acompañan esta mañana en la mesa Valeria Fratoki, Facundo Ponce de León, Gabriel Colla y Nelson Lustonó. Vienen de ámbitos diferentes. Dijimos que Valeria es psicóloga, pero además máster en Dirección y Administración de Empresas. Dijimos que Facundo es filósofo. Se coloca acá en esta mesa desde esa posición. Gabriel Colla es alguien vinculado directamente a las empresas de tecnologías de la información y la comunicación. Nelson Lustonó es abogado, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. Tengo acá un mensaje, uno de los tantos, porque por suerte le está interesando mucho a los oyentes, de Miguel, que dice: pienso que el tema no está en discusión. Simplemente tendremos que adaptarnos y saber que eso ya es una realidad. Desde los trabajos más simples como cajero de supermercado, funcionario de banco en atención al cliente y transacciones, pisteros de gasolineras, procuradores y abogados junior, hasta nosotros mismos los médicos, todos estamos compitiendo con las machine learning. En medicina, dice, IBM inauguró una nueva etapa con Watson, la computadora que gestiona en Big Data, cuya consulta permite en segundos comparar resultados y diagnósticos que supera cualquier opinión médica general. Además están los robots quirúrgicos, y ese es otro ejemplo nada más en mi sector, dice Miguel de Solimar. ¿Te llamó la atención esto, Gabriel? ¿Por qué? Porque me parece que hoy, digamos, todo lo que es clasificar, ordenar, repetir, procesar, analizar, más o menos algún día, semana, mes, va a ser hecho mucho más eficientemente por alguna computadora. Más allá de que yo creo que los seres humanos, y voy a abrir otra discusión complicada acá, digamos, cada vez tenemos extensiones de una computadora. O sea, hasta dónde nosotros no hemos sustituido muchos puestos de trabajo a través de usar las computadoras, a través de usar los celulares. O sea, la operadora que nos pasaba la llamada ante yo la sustituí porque usé el celular. Pero muchas cosas que yo me voy extendiendo, y el ser humano es más computadora, y en algún momento la computadora va a ser más humano, porque hoy los robots empiezan a tener biotecnología, empiezan a tener componentes donde uno le va a costar diferenciar en el futuro qué es eso. ¿Qué es ese androide raro que se apareció en casa? ¿Hasta dónde es humano? Y por eso yo quiero muchas veces poner el énfasis en la parte, a veces hasta espiritual, porque es la gran diferencia que cuando sigamos profundizando nos va a quedar contra eso que se va a perfeccionar y va a ser nuestro clon, lo vamos a tener al lado. Es más, nos va a conocer más que nosotros a nosotros mismos, porque va a conocer nuestros hábitos. Dice el oyente, el tema no está en discusión, simplemente tendremos que adaptarnos. ¿Cómo nos estamos adaptando? ¿Qué ven ustedes que estemos haciendo? Por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Yo creo que comparto lo que dice él. No creo que es un tema... En algún momento habíamos estado acá también con Marcelo Montado, el presidente de CEDU, y hablábamos algo de esto. No es una realidad a 10 años esto. Esto es nuestro mundo, ¿no? Y esto impactó este año o el año pasado con el fenómeno Uber, que se dio a nivel de todo el mundo, pero con el resto de las aplicaciones, Airbnb o cualquiera. Y temas de robotización son continuos. Uno sale a cualquier lugar y los ve. Discúlpame que interrumpa, pero el caso de Uber es muy chocante. ¿Por qué? Porque a nosotros hoy, o al mercado, o al Uruguay, al sistema de transporte de pasajeros, le ha pegado porque aparece una alternativa a los taxis, ¿no? Y a los remises. Porque hay otra gente trabajando en un auto transportando personas. Ahora, hay un escalón superior ya de Uber, que es Uber sin choferes. Sí. Ese es el problema. Vehículos de Uber que no utilizan a esos choferes que hoy acá en Uruguay están encontrando una alternativa. Ese era un poco el camino, ¿no?, que pretendemos trazar, ¿no? Simplemente esa es nuestra realidad. O sea, ya eso está en investigación. Uber o su competidor chino lo están haciendo, están investigando este tema. Es decir, esa es una realidad. Yo no sé si en 2, 3, 5 o 10 años eso va a acontecer.
A ver, en el mismo segmento, hoy uno pide un taxi y lo pide por una aplicación. Antes uno llamaba, y yo recuerdo lo que era la línea de trabajo de las operadoras en los números, ¿no? El 141, el 1919, la radio base, ¿no? 3 minutos, 0 ficha. Hoy, exacto, eso desaparecieron todos esos puestos de empleo. Ahora bien, ¿qué hicimos con esa gente? Absolutamente nada. No, por volumen, por pequeñas que fueron, se fueron reubicando. Lo cierto es que si este fenómeno se expande, me parece que este año este tema empezó por primera vez, me parece, a estar fuertemente en la opinión pública. Y creo que acá es donde el Estado y los sectores profesionales tienen un gran compromiso. Porque lo que decía al inicio, la formación es el centro para dar ese salto, ¿no? Todavía no hay un desempleo desagregado tan específico para decirnos, por la tecnología estamos perdiendo estos puestos. Pero yo siempre pienso en este caso de las radiooperadoras. Y ahí es un caso de que se han perdido puestos de empleo. Podría mencionar otro, pero infinidad. otro que es reciente además, los call centers. Bueno. Los call centers es una línea de inversiones que en Uruguay tiene pocos años, ¿no? Y que ha sido vista como una oportunidad para nuestro país. Desde acá, instalar unidades en las que se contestan llamadas telefónicas de clientes, de empresas de México, Estados Unidos, España. Bueno, esos puestos de trabajo en los call centers hoy también están en riesgo por la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Todos los que de alguna manera miramos, ordenamos, clasificamos y de alguna manera no estamos poniendo nuestra parte humana en primer lugar. O sea, estamos poniendo nuestra parte mecánica. De vuelta, podemos decir insufrible cantidad de nombres que van a pasar. Lo otro que pasa con esto, que creo que nos cuesta muchísimo a los seres humanos, es entender la dimensión exponencial, no lineal, ¿no? O sea, nosotros fuimos súper educados en la linealidad. Cuando hacemos algo, entendemos el esfuerzo lineal. Salimos a correr, hacemos cosas, entendemos el esfuerzo lineal. Y lo que está pasando con la tecnología es que es exponencial. Entonces, claro, nosotros queremos proyectar cosas con nuestra mente, decir, bueno, es el que da número va a quedarse sin trabajo, los que dan número, los porteros, los ascensoristas. No, eso es lineal. Eso multiplicado hace que las personas que hoy creemos que hacemos algo de mucho talento, en muy poquito rato hay una máquina que lo hace muchísimo mejor que nosotros. Conocer a la otra persona y saber sus gustos es algo que la máquina está haciendo cada vez mejor. Ahora, lo está haciendo en base a datos. No lo está haciendo en base a su estado emocional de este momento de generar empatía. Entonces, una recepcionista se puede definir como alguien que atiende una llamada y se la pasa a alguien. Si se define así, sus días hace rato que están contados y ya no se quedó sin trabajo. Ahora, si la recepcionista se empieza a visualizar como que lo que genera es comunicación entre las personas, lo que facilita es que las personas se encuentren, tiene mucho camino para ganarle a la máquina, digamos, porque esto va a pasar la llamada y esa va a seguir conociendo al que entra, generando empatía, dándole la bienvenida y haciendo que llegue a la persona correcta. Ahora, son cosas diferentes. Facundo. No, me quedé en el ejemplo y estaba pensando más en la línea del Estado, de cuáles son las políticas, cuáles son las cosas que uno puede generar para estar en este camino. Y bueno, y volvemos al tema de la educación y la formación y que, nada, como todos los temas nos terminamos siempre en ese lugar, ¿no? En ese cuello de botella, que es cómo formamos a las personas para esta capacidad, que no es una habilidad técnica, sino es una habilidad de otro tipo, formativa, que tiene mucho más que ver con aspectos volitivos y no materiales, ¿no? Me quedé pensando y bueno, eso está muy bien, suena lindo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se cambian los planes? Bueno, estaba dándole vueltas a ese tema. Hace poco en un informe de qué pasa del país sobre este tema, aparecían varias declaraciones y una muy provocativa de Bruno Gili, de CPA Ferrer, que decía: el Estado debería dejar de subsidiar a empresas que no tienen sentido. Debería dejar de intentar rescatar la industria automotriz cuando es más lógico apoyar el mundo de los videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero perdóname, Milano. ¿Qué dice Lustó, que de algún modo es el gobierno acá? Sí, porque yo leí la nota y siguiendo en esta cuestión que planteaba Gabriel de lo exponencial, no deja de tener un sesgo muy de, bueno, ¿cuáles son los puestos de trabajo que tienen cero desempleo hoy? Se necesitan enfermeras, se necesitan ingenieros. Ojo, porque esto también, volvemos a la educación, requiere una capacidad creativa, requiere realmente imaginación, requiere
pensemos que hace 60 años decir Uber, de ser Airbnb, de ser estas cosas era una locura total. Entonces, también la formación y la educación tienen que tener este aspecto de imaginar, de que no vengan los datos del mercado. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que haya más enfermeras? Porque hoy tienen salida laboral. Capaz que en 5 años es como otro chip, me parece, Ahí se complica. Y ahí se complica. A mí me pasó, y con esto termino, yo durante toda mi juventud en cualquier evento era: ¿y vos qué estudiabas? Contador. Ah, y vos escribano. Ah, y vos filósofo. Y cuando yo decía filósofo, la gente frenaba y decía: ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y bueno, y hoy digo, ¿qué le pasaba a los contadores? Porque hay 1.300 personas por año que quieren ser contadores. ¿Cuál puede ser la vocación de ser contador? Claro, en aquel momento no había computador, no había Excel, pero digo, entonces, en este informe de que muchas veces adolece de ese defecto, no está muy pensado desde dónde hay lagunas laborales hoy que necesiten inmediatamente puestos, cuando hay que pensar como con una cabeza un poco más creativa. Sí, la gestión, me parece que la gestión gubernamental tiene que mirar las dos cosas, ¿no? Tú cuando encaras este tipo de temas tienes que mirar una medida de necesidad inmediata de mercado y a esa tenés que atenderla. A mí me parece que ahí hay, muy modestamente, yo soy educador, soy profesor en la Universidad de la República, perdón, y yo creo que hay un divorcio entre los planes de estudios y estas nuevas realidades. Y me parece que ahí hay que enfocar un nuevo modelo. Vuelvo a insistir con el modelo alemán, con un modelo dual, más acercado al mercado, una cosa así, que hay que pensarlo, pero no dentro de 10 años. Nos tiene que correr algo. Y me parece que en materia de educación es el gran cuello de botella que sigue teniendo el país y que debe de asistir rápidamente a verlo. Entonces, estamos lentos. Somos muy lentos. Nuestra capacidad de reacción es lenta, parece bastante claro. La reacción en educación, si uno mira los modelos educativos en el mundo, la reacción en educación siempre es lenta. Pero Uruguay se caracteriza por ser extremadamente lento en este campo, en adaptar sus programas a nuevas realidades. Hay algunos esfuerzos que no vienen solo por ahí. El INEFOP, por ejemplo, ha prácticamente duplicado sus cursos durante este año. Ha explorado contactos con CEDU y con la Cámara de las Tecnologías de la Información, y hay un plan muy interesante, o un plan de planes muy interesantes para el año que viene. Me parece que, visto desde el mundo del trabajo, es el primer impacto. Desde el segundo impacto, que me parecía que él planteaba, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Facundo, es decir, hay que tener siempre una mirada un poco más lejos, ¿no? Yo siempre hago el mismo chiste, y yo que soy muy miope, me esfuerzo igual por mirar lejos, y creo que hay que hacerlo de esa manera, porque algo que quedó acá claro es que esto es como una gran, perdonen lo vulgar, una gran ruleta hacia el futuro del trabajo. ¿Cuáles van a ser los verdaderos puestos que van a sobrevivir? Ahora, es claro que hay aspectos del ser humano que aún la mejor máquina todavía, yo sé que tarde o temprano afinará, ¿no? Pero va a demorar un poco para llegar a eso, ¿no? Yo creo que el vernos humano versus máquina va a ser una forma de jugar donde tenemos toda la de perder, digamos, ¿no? Donde sigamos viendo qué es lo que nos va a sustituir y cómo nosotros vamos a competir para ganarle, estamos fritos, digamos. Y creo que el tema de la educación, cuando yo decía recién lo de lo exponencial y lo lineal, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, la educación no va a reformarse ni a cambiar porque va a cambiar el sistema educativo. Es más, hoy ya los niños se educan. O sea, pensar que los niños se educan a través de los youtubers. Pasan muchas más horas mirando a través de una ceibalita, de una computadora, un youtuber, incorporando su sistema de lenguaje, su creatividad, su forma de hacer las cosas, sus modismos, y se educan mucho más que en la escuela. Entonces, ya se reformó la educación. No nos dimos cuenta, no lo aceptamos y no nos queremos poner a tiro para aprovechar ese cambio y decir desde ese lugar que ya pasó. No es una cosa que nosotros podemos decidir cuándo pasó. Lo único que estamos decidiendo nosotros es cuándo desarmamos una cosa que está siendo ineficiente, improductiva, y que los niños hoy, hasta te diré, cuando entran, juegan a las reglas que hay que jugar ahí adentro para pasar el rato que hay que pasar. Para después salir... Obediencia de vida. Tú decís que están en una especie de ya obediencia. Entendieron más o menos cuáles son... Digo,
que vayan y les pongan notas, que vayan y los hagan, que los ordenen por edades, que vayan y los ordenen por promedios. Son cosas que no les pasan en el mundo de afuera. Yo ahí tengo Sí. algo. Perdón. Sí, a ver, Valeria. Bueno, que sí, que en el tema de la educación, claramente no es por caer en el cliché, pero si miramos el estudio, el riesgo del 54% de sustitución baja a 18% para la gente que tiene posgrado. O sea, que es el camino. Ahora, ¿cómo encarar la educación? En eso es un poco como dice Gabriel, no es peleándonos contra la tecnología. La educación básicamente tiene que ser cómo incluirnos y amigarnos con la tecnología. O sea, todo lo que sea competencias de manejo digital es el fuerte que se está precisando. Y de hecho, tampoco a nivel de capacitación laboral en cosas demasiado específicas, sino que se vuelve a las famosas STEM como claves de competencias que te van a servir para cualquier cosa y que pasan por lo que es ciencia, tecnología, obviamente electrónica y muchísima matemática. Y en esto hay mucho que se puede hacer en el sistema de educación formal y escolar. Pero me parece que nosotros estamos muy tarde y que no tenemos sentido de urgencia en cuanto a que son el mundo de las organizaciones, con los tres actores, empresas, sindicatos y gobierno, trabajando en la educación que se tiene que dar a nivel laboral. No nos dan los tiempos para esperar que la escuela, la universidad o la formación técnica nos dé a los trabajadores del futuro. Tendríamos que tener en nuestra agenda y no la tenemos. Yo creo que estamos muy tarde y en esto disculpen, pero realmente soy bastante negativa en cuanto a lo que hemos hecho al respecto, siendo que tuvimos muchas oportunidades en este periodo, incluso anterior, donde había oportunidades de invertir en capacitación, en formación y en estas cosas, y la verdad que el tema que sigue estando en agenda es el tema salarial y no nos estamos preocupando de esto. Cómo formar a la gente dentro de las propias empresas, cómo ir sustituyendo en un trabajo coordinado todo lo que se pueda por tecnología, justamente para humanizar más el trabajo y para asegurarnos de que la gente va estando preparada progresivamente para lo que se viene. Yo creo que nos falta mucho sentido de urgencia y mucha capacidad de implementación en el país, Nelson, sinceramente. ¿tú querías agregar No, algo recién? ahí tengo alguna duda, ¿no? No estoy tan convencido. Es cierto que nos puede faltar, pero esto supone una importante inversión. Y está el tema del INEFOP. Posiblemente el INEFOP no ha actuado con la reacción que se requiere. Pero yo creo que las herramientas están. El problema es que no todos tenemos que esperar que la reacción sea del Estado. No, pero yo me Los refiero empleadores- a la empresa privada. Los empleadores, claro, pero los empleadores yo los veo un poco reticentes en este tema. Muy reticentes. Y no se dan cuenta que la producción, el Uruguay sigue produciendo en algunos segmentos de su producción en el estilo fordista. Sí, sí. Lamentablemente, ¿no? En el estilo fordista. Sí. De Henry Ford, ¿no? Es decir, Tiempos Modernos, la película de Chaplin, ¿no? Es decir, claro, la tuerquita, el clavito, ping, ¿no? Es decir, me parece que todavía aún no lo vimos. Y me parece que Gabriel, que sabe mucho sobre este tema, Uruguay tiene una ventaja comparativa en materia de las TICs. O sea, somos el principal exportador de software de América Latina. ¿Por qué no potenciamos eso? ¿Por qué no potenciamos a nuestra gente en esto? No puede ser que, habiendo las cantidades de dinero, de repente, que aún las remesas que pueden quedar en el INEFOP, no se haga un gran proyecto de capacitación en inglés. Un alto porcentaje de nuestro país, bueno, han visto últimas encuestas, sigue sin hablar bien inglés o desconociendo inglés. Y eso es absolutamente indispensable. O sea, el salto cualitativo y cuantitativo requiere de una inversión de este tipo. Pero también requiere un cambio cultural. Yo no creo... tengo la menor duda. Perdón. No, perdona. Enseguida hablamos de ese cambio cultural.